¿Cómo le va? Feliz inicio de semana. Bienvenidos una vez más a Impacto Económico. Vamos a empezar a analizar los números que mueven el mundo y los rostros detrás de ellos. Iniciamos con titulares. Brasil en venta. Mientras Electrobras, la empresa pública nacional, pierde terreno, la transnacional francesa gana derechos para vender electricidad en el gigante latinoamericano. Hungría decidió Viktor Orbán repetirá como primer ministro por tercer periodo consecutivo. Vamos a revisar cuáles son los principales dolores de cabeza de los húngaros. Estados Unidos sanciona a Rusia y los mercados reaccionan. El rublo registró bajas, pero sin escándalos. La pregunta es cómo va a manejar esta nueva situación álgida el Kremlin. El golpe de Estado continuado en Brasil tiene en las privatizaciones y ajustes su brazo económico. Y de la mano de Michel Temer, el proceso de venta del país marcha a todo vapor. Actualizaciones a esta hora sobre el desmonte del sector energético. Fíjense que obtuvo a su vez derechos eólica en el estado de Bahía, al noreste de Brasil, que va a estar lista en el año 2021. En un comunicado, la transnacional francesa señaló que la central eléctrica, cuya inversión no se ha divulgado todavía, empezará a construirse en 2019 con una capacidad de 114 megavatios, equivalentes al consumo anual eléctrico de al menos 290.000 hogares en Brasil. En el comunicado, la compañía asegura que la futura instalación beneficiará nuevos contratos de compra de electricidad durante 20 años, firmados con al menos 17 distribuidores de electricidad brasileños. EDF, en solo 3 años de presencia en Brasil, cuenta ya con 700 megavatios en cartera, sumando proyectos solares y eólicos también en operación. Una situación que además contrasta con el desmantelamiento progresivo de Electrobras, la empresa estatal responsable de la generación y distribución de energía eléctrica de Brasil, que está en pleno proceso de privatización para poder ceder justamente terreno a esas grandes multinacionales energéticas, tanto petroleras como eléctricas. Y si una cosa ha dejado claro Mauricio Macri es que antes de un presidente es un empresario, poniendo a su cargo al servicio de grupos concentrados y también de grandes poderes económicos a quienes le ha extendido prácticamente una alfombra roja con sus políticas de cambio. Pero por el otro lado, la mayoría de los argentinos padecen las consecuencias de esas mismas políticas de corte neoliberal que han destruido cientos de miles de empleos con consecuencias en los salarios y que han provocado también el cierre de comercios y fábricas, casi pulverizando el consumo y dañando también gravemente a la industria nacional. A propósito de ello, vamos a revisar hoy cómo le va a la industria textilera en el gobierno del cambio. Desde la llegada del presidente Mauricio Macri a la Casa Rosada en diciembre de 2015, parecen mantenerse como principales objetivos minimizar la participación de las pequeñas y medianas industrias, favorecer a los grandes monopolios industriales e impulsar tarifazos en los servicios públicos. Dichas políticas económicas han tenido como consecuencia directa la desindustrialización del país y el desplome de las ventas. Esta cruda realidad la estaría atravesando actualmente el sector textil. A través de un informe de la Cámara Industrial de la Indumentaria Argentina, se indica que a este sector económico le fue aplicado un aumento de 120% en el servicio de la energía eléctrica,
febrero de 2018, en contraste con el mismo mes de 2017. Además, el Banco Central Argentino fijó a las pequeñas y medianas empresas dedicadas al rubro textil una tasa de interés para su financiamiento de 35,8%, mientras que las importaciones de ropa por parte de los supermercados creció un 60%. Esto ocasionó una contracción en las ventas de las tiendas minoristas en 2,8 puntos en el mes de enero y un aumento de 1,6% en las ventas de los supermercados, ya que estos últimos lideran los procesos de importación de la indumentaria. Frente a este escenario, el gobierno macrista insiste en aplicar las políticas de apertura comercial que está llevando a la pérdida de empleos y a la caída de la producción nacional. Y hablando justamente de este gobierno de empresarios, dentro del gabinete ministerial de Cambiemos sobran los ejemplos de puertas giratorias y esa alternancia sin obstáculos de altos cargos entre los sectores público y privado. Aunque empieza con el propio presidente argentino, el conflicto de intereses se extiende en toda la estructura de su gobierno. El actual secretario de Finanzas, Santiago Bausili, quien además es aliado del ministro de Finanzas de Argentina también, Luis Caputo, habría cobrado 100.000 euros de un bono del banco alemán Deutsche Bank. Sí, ese mismo banco, el de la crisis sistémica. Allí trabajó hasta que asumió su actual función en la administración pública de la mano del gobierno de Cambiemos. El Banco Teutón efectuó estos pagos a favor de Bausili en los meses de marzo, mayo y septiembre de 2016 y en mayo de 2017, bajo las modalidades de contrato a tiempo completo, indeterminado y trabajo permanente. Esto llama la atención especialmente porque en ese periodo de cobro diferido de Bausili coincide con la intensificación del programa de endeudamiento de la nación argentina, una etapa en la que el Deutsche Bank hizo fiesta colocando en el exterior la mayoría de los bonos emitidos por la gestión de Mauricio Macri. Pero además del caso de Bausili, también está el del ministro de Agroindustria, Luis Miguel Echeverre, quien pocos meses después de su compensación, tras dejar la titularidad de la entidad, pues cobrar y dar el vuelto, asumir el cargo, pues se vio obligado a devolver esos 500.000 pesos pagados por la sociedad rural por ese concepto. En otro tema, continuando con su relacionamiento geoestratégico, Venezuela estrecha alianzas en materia económica con los Países Bajos y con Irán. Este fin de semana se reportaron dos noticias al respecto. En primer lugar, el vicepresidente ejecutivo de Venezuela, Tarek El Aissami, sostuvo un encuentro en Caracas con el ministro de Relaciones Exteriores del Reino de los Países Bajos, Stef Blok, donde suscribieron un acuerdo para restablecer comunicaciones aéreas y marítimas con las islas. El Aissami agregó que otro de los temas discutidos fueron fortalecer las relaciones en diversos campos, entre ellos el turístico, energético y financiero, por lo que próximamente se instalarán comisiones de ambos países para explorar nuevos mecanismos de cooperación. En este mismo contexto, también este fin de semana, el canciller venezolano Jorge Arriaza, junto al ministro de Salud y Educación Médica iraní, Seyed Hassan Hashemi, firmaron en la ciudad de Teherán un memorándum de entendimiento con la República Islámica de Irán en materia de productos farmacéuticos y equipos médicos que permitirá robustecer la asistencia en el área de sanidad pública de Venezuela. Y Uruguay destaca en la región no solo por su estabilidad en términos macroeconómicos, sino también gracias a esos logros en materia social. La pobreza es un flagelo que sigue cuenta abajo en este país. Vamos a mirar los números. Según datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadísticas, INE, la pobreza en Uruguay se redujo en 1,5 puntos porcentuales en 2017. De esta manera, el indicador de este flagelo llegó a 7,9%, el más bajo registrado en las últimas 2 décadas.
Si hace 11 años habían 1,2 millones de personas en esa condición, para 2017 la cifra disminuyó a 260.000. La pobreza infantil también ha tenido una notable disminución de 43% con respecto a lo registrado a principios del primer mandato del presidente Tabaré Vázquez en el 2006, cuando se encontraba en 60%. Es decir, que por cada 1.000 niños menores de 6 años, 174 están por debajo de la línea de pobreza. Así las cosas en el Uruguay. Momento de hacer la primera pausa en Impacto Económico. A la vuelta revisamos los números de Hungría, que este domingo celebró elecciones. Contrastes. Entérese de que al regreso ya venimos. Hungría celebró elecciones este domingo 8 de abril con un resultado ampliamente esperado, pero que sí ha puesto de relieve curiosos contrastes que lo hacen destacar en el club comunitario. En lo económico, como pocos, luce unos envidiables y saludables indicadores. Vamos a revisar algunos de ellos. Los números oficiales muestran al país, a este país que al cierre de 2017 tenía una inflación del 2,4% y una deuda pública del 74,5%. Para enero 2018, el desempleo reportó una cifra del 3,8%. Y para este año el pronóstico del déficit es bastante pequeño, 2,4% del PIB. Ahora bien, a pesar de estos resultados ampliamente favorables, especialmente para el primer ministro recién electo, Viktor Orbán, los cuales están influenciados por estos indicadores macroeconómicos, quedan bastantes interrogantes y retos pendientes en otro aspecto, lo social. Vamos a mirar. Los datos macroeconómicos positivos de Hungría contrastan con la realidad social. En los últimos años se ha registrado un aumento de la pobreza que ya alcanza a 32% de la población, duplicando así la tasa media de la Unión Europea. Según informe de la Eurostat, si a finales de 2017 el poder adquisitivo de los trabajadores se ha visto mermado por la clasificación de impuestos regresivos, además de poseer el IVA más alto de toda la Unión Europea, ubicado en 27%. El sistema fiscal húngaro tiene una tasa única de 15% que perjudica a los más pobres y se retribuye la riqueza hacia las clases más altas, que ha acentuado las existentes y cada vez más marcadas diferencias salariales entre las ciudades y las zonas rurales. Viktor Orbán dirigirá por tercer periodo consecutivo el destino de Hungría. En los comicios generales del 8 de abril, el actual gobernante por el partido Fidesz se alzó ganador con el 48,5% de los votos, seguido en el segundo lugar por su rival más cercano, el ultraderechista Gábor Bona, que sumó el 20% del electorado y dejando regalado al tercer puesto a la coalición de izquierda con los socialdemócratas que respaldaron Gergely y Karaksoy, que obtuvieron un 12% de los votos. Con este resultado, donde habría participado el 70% de la población electoral, el partido del primer ministro lograría además 133 de 199 curules en el Parlamento. A Viktor Orbán se le acredita haber devuelto las finanzas públicas de Hungría a una senda de sostenibilidad frente a la que habría sido un colapso al estilo de Grecia, presa de una deuda impagable. Impulsada por un auge del sector construcción, inversión extranjera y fondos de la Unión Europea, la economía
economía húngara creció un 4% en 2017, el ritmo más rápido en 3 años. El pastel de crecimiento, sin embargo, no ha alcanzado para todos. Muchos se sienten excluidos de la supuesta bonanza económica y denuncian que solo ha pronunciado la brecha entre ricos y pobres. En este contexto, no es de extrañar que para los 9.8 millones de húngaros, la primera preocupación sea la precaria situación en la que viven, con especial atención en la mala calidad de sanidad pública. El segundo dolor de cabeza es la corrupción. Sin embargo, para Orbán, el mayor problema es la inmigración. Este ha sido su caballo de batallas en una campaña plagada de tintes racistas y xenófobos. El primer ministro húngaro encabeza una lucha por impedir la llegada de refugiados y paralizar el trabajo de las organizaciones no gubernamentales en el país. Un breve comentario allí a modo de conclusión, porque sobre esas políticas xenófobas, Orbán ha diseñado un paquete de medidas que está pendiente por la aprobación en el Parlamento y con el que prevé obligar a las organizaciones no gubernamentales que perciben financiación internacional, ya sea de la Unión Europea, de la ONU o de fundaciones privadas, les obliga a inscribirse en un registro para autorizar sus actividades, gravar en un 25% el montante de esa financiación. Un dato curioso sobre esto es que las ha bautizado sin medias tintas Stop Soros, en alusión al magnate estadounidense de origen húngaro George Soros, quien apoya a algunas de esas ONG y quien además le ha calificado como su principal enemigo político. Sin embargo, Viktor Orbán en su juventud fue becado por Soros, algo bastante irónico y que llama la atención en este contexto xenófobo. Momento de hacer la segunda pausa en Impacto Económico. A la vuelta hablamos de Estados Unidos y de Rusia, la rusofobia. ¿De qué? A la vuelta. Estamos de vuelta con Impacto Económico, momento de hacer nuestro recorrido 360. A los mercados financieros en Rusia se les ha indigestado ese reciente paquete de sanciones decretado por Estados Unidos en contra de miembros del gobierno de Vladimir Putin. Este lunes el rublo ruso sufrió su mayor caída en más de 3 años y las acciones de las principales compañías del gigante euroasiático también cayeron. Las sanciones anunciadas el viernes apuntan a funcionarios y empresarios en torno al presidente Vladimir Putin en una agresiva respuesta a esa presunta, aunque no comprobada, interferencia rusa en las elecciones estadounidenses de 2016. El rublo bajó brevemente más de 4% antes de recuperarse para negociarse así en los mercados de divisas a 60,31 por dólar, un descenso entonces del 3,67%, su mayor caída porcentual diaria desde enero de 2015. Por el otro lado, las acciones de los dos mayores bancos de Rusia cayeron un 17,3% y un 9,1% respectivamente. El Sberbank de propiedad estatal se considera tradicionalmente como un barómetro para la salud general de la economía del país euroasiático. Sin embargo, también es normal que los mercados siempre reaccionen a eventos políticos de esta magnitud y esto no siempre está correlacionado con la economía real. Ahora bien, lo lógico es esperar que Rusia vaya a contraatacar. La respuesta de Rusia a estas sanciones podría convertirse en la peor pesadilla de Estados Unidos, titula hoy el portal web Sputnik en español. Estados Unidos está cerrando las puertas del país al aluminio ruso al estar metido en el papel de árbitro de la economía mundial. Es su modus operandi, comentan los expertos, los especialistas entrevistados por el medio Sputnik. Justamente, según su opinión, Washington podría haber escogido un camino cuyas consecuencias podrían ser devastadoras para el país
debido a las sanciones en contra de los funcionarios del gobierno. Los activos de estas personas y empresas bajo jurisdicción estadounidense quedan embargados y las transacciones financieras con ellas prohibidas. Pese a que aún no hay respuesta oficial por parte del Kremlin, se esperan que hayan más problemas de comercio entre estos dos países y de hecho ya Rusia ha dicho que se reserva sus acciones sobre la política comercial de Rusia con Estados Unidos. Y a medida que transcurre este último año de matrimonio entre el Reino Unido y la Unión Europea, a un año de ese divorcio, pues ya aumenta la incertidumbre. Hoy la Autoridad de Conducta Financiera Británica instó a establecer una coordinación inmediata para garantizar que la salida del bloque sea equilibrada y estable para los mercados. En una conferencia de prensa, justamente el presidente ejecutivo Andrew Bailey alertó sobre la importancia de establecer un compromiso regulatorio en el momento en el que se lidia con problemas prácticos que afectan a ambas partes. Agregó que las compañías financieras deberían sentirse seguras y mantener la confianza en ese acuerdo de transición pactado en marzo entre Reino Unido y la Comunidad Europea. En cuanto al impacto del Brexit en el sector financiero británico, la autoridad refirió que deberá gastar alrededor de unos 30 millones de libras esterlinas y reducir o retrasar algunas áreas de trabajo. Los temas más candentes hasta este momento al menos son la factura por pagar por Reino Unido por concepto de los compromisos financieros adquiridos durante su estancia en el bloque comunitario, así como las libertades de circulación de las mercancías, servicios, personas y capitales, asuntos que Theresa May debe solventar cuanto antes. Así despedimos esta emisión de Impacto Económico, como siempre agradeciendo su sintonía, dejándole nuestras coordenadas en Twitter, @TelesurTV, @CrismarTelesur. Será hasta mañana. Chao, chao.